Bueno, este es el último tema que vamos a ver, que es regresión lineal. Las regresiones son esos métodos que se usan para modelar una variable dependiente en función de una o más variables independientes o que se llaman predictoras. Nosotros vamos a ver lo que se llama regresión lineal simple, porque vamos a ver una variable y, que es la variable dependiente, la que medimos, la variable aleatoria que medimos, y una variable x en función de una variable x, donde esta x, vamos a ver lo que se llama modelo 1, a primera especie, donde la x en general la fija el experimentador. Fíjense que acá, ahora vamos a ver, esto es nuestra variable x, es una concentración, y lo que medimos es una lectura en un aparato. Entonces, esto era, bueno, esto es regresión lineal simple. Si esta variable lectura en función, pensáramos que depende no solo de la concentración que nosotros fijamos, sino que a lo mejor depende de la humedad de ambiente, o de la temperatura ambiente, o del voltaje del aparato, etc., y uno quisiera ajustar más esa predicción de esta variable, entonces lo que hace es lo que llama una regresión múltiple, donde esta y en vez de depender de una x, depende de más de una x. Pero nosotros esa no la vamos a ver, la múltiple. Esto era un modelo donde se calibraba un espectrofotómetro infrarrojo porque se quería titular concentración de amoxicilina. Y entonces, lo que hacía el experimentador, esto era parte de una tesis realmente, fijaba la concentración de amoxicilina, ¿no? Por supuesto, estas concentraciones las fijaba él y hacía los preparados, y después lo leía en el espectrofotómetro, y la variable, la variable dependiente era la lectura en el aparato, que esta era la real variable aleatoria. Entonces, ¿uno qué esperaría? Si el aparato es muy preciso, que todos los tubos que tengan la misma concentración de amoxicilina tengan valores de lectura parecidos, y así sucesivamente con cada concentración. Y si uno mira, acá la lectura va creciendo en función de la concentración. Entonces, como la variable i es la variable aleatoria, la vamos a definir. ¿Se acuerdan que dijimos que a partir del modelo de ANOVA, la variable dependiente la empezábamos a llamar I? Y yo les dije que era porque ese modelo de ANOVA estaba en un punto emparentado con la regresión, que es lo que vamos a ver ahora. Por eso, como la X es fija y la Y es la aleatoria, y uno esto lo va a trasladar, vamos a hacer después un gráfico de Y en función de X, en un diagrama de coordenadas cartesianas ortogonales, y como la variable Y es la dependiente, o sea, la real variable aleatoria, por eso la llamamos I. Entonces, ¿quién es cada I sub IJ de nuestra base de datos? Es la lectura en el aparato de la jésima muestra de concentración X sub I. Entonces, fíjense ustedes, en la base de datos vamos a tener un campo para la variable X, la concentración, y un campo para la variable Y, que es la lectura. Y si miramos esta forma de escribirlo, que en general uno en el Excel lo pasa así, la X, para cada concentración, se hizo una lectura por triplicado. Teníamos 3 tubitos de concentración 4, y los leímos los 3 y nos dieron estas lecturas. Entonces tenemos una réplica, o sea, por triplicado. Y si uno lo mira así, la tabla se parece bastante a nuestra tabla de control queja-deterioro, donde lo que encabezaba la columna en ese caso era el nombre de un grupo, y acá lo que encabeza esa columna es la concentración. Entonces fíjense que la disposición de los datos acá no difiere mucho de la disposición que usamos para ANOVA, y la disposición en nuestra base de datos tampoco difiere mucho, porque acá ¿qué teníamos? Tratamiento o grupo, esto en el ANOVA era una variable general categórica que daba la clasificación, y acá medíamos la variable aleatoria. Así que está muy emparentado desde todo punto de vista la regresión con el ANOVA. Entonces, ¿cómo llamamos a cada I sub IJ? Lectura en el aparato de la jésima muestra de concentración X sub I. Antes era que pertenece al grupo tratamiento I, ahora es muestra de concentración XY, o del el nivel XY de la variable X. ¿Cómo es nuestro modelo acá? ¿Qué es el modelo acá de regresión? Nos dice que cada I sub IJ es igual a alfa más beta por XY más un error. ¿Qué quiere decir esto?
alfa más beta xy es la ecuación de una recta. Si ustedes piensan en la y en función de x, sin mirar este último término hasta acá, esto es la ecuación de una recta, ¿no? Porque es la pendiente y la ordenada al origen, como cualquiera de las rectas que vieron en matemática. Pero no todos los valores están sobre la recta, porque hay un error, ese error aleatorio. ¿Dónde se ve prácticamente ese error aleatorio? Fíjense que siempre ponemos que la esperanza de los errores es 0, ¿no? ¿Dónde está ese error aleatorio? Acá, si el error no existiera, los 3 tubos que tienen concentración 4 tendrían la misma lectura. Así como en ANOVA decíamos, todos los individuos control serían todos clones, y si el error no existiera, todos darían el mismo puntaje en el ANOVA. Bueno, acá lo que consideramos es que si este error no existiera, todos estos valores de la variable y que pertenecen medidos con la misma concentración serían iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque está este error aleatorio que el experimentador no puede controlar. Así que después vamos a ver lo del predicho acá también. Entonces, modelo de regresión lineal simple es esto, y esperanza de los errores, 0. Con lo cual, si uno le calcula el predicho, o sea, ¿quién es la esperanza de esto? La esperanza de esto es, fíjense que la X dijimos que el experimentador la había fijado. Entonces, esto es una constante, no es variable aleatoria. Por eso, la esperanza de esto es esto, alfa más beta por xy. Y la esperanza de los errores es 0. Entonces, la esperanza de I sub ij es alfa más beta xy. Y es lo que llamamos mu sub i, el valor esperado, la esperanza. ¿Qué nos dice esto? Que en el modelo lineal lo que está sobre la recta son las medias, mu sub i. ¿Está bien? La recta mu sub i. Si uno pudiera conocer la media mu sub 1, esas son las medias mu sub 1, mu sub 2, etcétera, son las que están sobre la recta. Pero como hay un error, ese error de medición, no todos los valores son iguales a mu, y por eso hay una cierta dispersión, que es la dispersión que tienen estos errores. Vamos a ver un gráfico lindo para ver esto de que las mu sub i están sobre la recta. Vamos a hacer, lo primero que uno hace siempre es un análisis exploratorio. Hacemos un diagrama de dispersión de la Y en función de la X, de la lectura en función de la concentración. Y entonces uno ve, siempre que hace el análisis exploratorio, decide si más o menos es razonable suponer una relación lineal entre la X y la Y. Y acá vemos que es bastante lineal. Y vemos la dispersión, y vemos que las dispersiones son todas más o menos parecidas. Era el gráfico. En el ANOVA hicimos un gráfico de densidad de puntos, o después, bueno, también representamos los errores, ¿no? Bueno, acá nuestro gráfico ya no es densidad de puntos, sino ahora es técnicamente un diagrama de dispersión de la Y en función de la X. Todos estos puntos son los que tienen concentración 4, todos estos concentración 6, y así sucesivamente. Bueno. Queremos ajustar la mejor recta a esta nube de puntos. Espera un segundito que voy a parar un segundo la grabación y voy a sacar la barra de ahí abajo. Bueno, saqué para que se vea mejor acá. Entonces uno dice, bueno, quiero ajustar la mejor recta a estos puntos. ¿Qué podría decir? Bueno, podría decir, bueno, agarro la recta que pase por la mayor cantidad de puntos posibles. Podría haber distintos criterios. Bueno, ¿cuál es el criterio más aceptado y el que más se usa? Es que la mejor recta es la que pasa lo más cerca posible de todos los puntos, globalmente, ¿no? Lo más cerca posible de todos los puntos. Y cerca es distancia, o sea, la que está a menor distancia de todos los puntos. ¿Qué distancia? La distancia hacia los puntos en el sentido vertical, no horizontal, sino la distancia en el sentido vertical. Entonces, vamos a ver cómo medimos esas distancias. Si nos paramos sobre el gráfico, ¿a qué llamamos I sub ij? Son los valores observados. Y los valores observados son los puntitos azules. Entonces pensemos en una recta cualquiera, que llamamos A más B por XY. Todavía no sabemos quién es A y B. Tenemos que encontrar cuáles son A y B que hacen que esa sea la mejor recta. Entonces por ahora A y B son variables, digamos. Entonces, ¿cómo mediríamos la distancia de los puntos a la recta? Va a ser la distancia vertical que hay desde el I sub ij, que es el punto azul observado, a este puntito que lo marcamos en rojo arbitrariamente, que sería nuestro A más B por XY. Entonces, esta es la distancia de este punto a la recta. Después tendré una distancia de este punto así, y tendremos distancias positivas y distancias negativas, ¿no? Los que están por debajo tendrán una distancia negativa. O sea, cada una de estas es I sub ij menos el valor A más B por XY. Y les pregunto a ver si se les ocurre, ¿qué pasaría si yo sumara todas estas distancias, las que están por arriba y las que están por abajo? ¿Qué pasaría si ustedes sumaran todas esas distancias? Porque quieren encontrar el mínimo de eso.
A ver si alguna se anima. Si la suman así nomás, ¿no? Tienen positivas y negativas. Bueno, nadie se anima. Si yo la sumo va a dar 0, porque tengo, como los errores, su valor esperado es 0, y la recta va a ser una recta promedio, la que encuentre, voy a tener tantas distancias negativas como positivas. Si la sumo así crudamente va a ser 0. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros para evitar esos ceros? Lo que hacíamos era elevar al cuadrado. Entonces, estas distancias de los i sub ij al punto a más bx por xy sobre la recta, estas diferencias elevadas al cuadrado y sumadas para todos los puntos, tenemos que encontrarle un mínimo. ¿Qué quiere decir un mínimo? Un mínimo en función de quién van a resultar ser a y b. Por eso, la que minimice esas distancias, tengo que encontrar quién es a y quién es b, para que estas distancias al cuadrado, sumadas para todos los puntos del diagrama de dispersión, dé un mínimo. Por eso se llama recta de cuadrados mínimos. Entonces, estos valores de A y B que hacen mínima esa suma, ¿cómo los encuentran? El mínimo, ¿se acuerdan cuando hacían el mínimo de una parábola? Por ejemplo, ¿qué hacían? Derivaban la y en función de la x, igualaban la derivada a 0, si había un mínimo era como el vértice inferior de la parábola, ¿no? El vértice y alrededor del cual había una concavidad positiva. El máximo también derivaban, pero ahí la concavidad iba a dar negativa, la derivada segunda iba a dar negativa cuando había un máximo, y la derivada segunda alrededor de ese punto iba a dar positiva si era un mínimo. Entonces justamente se hace eso, se deriva en función de A, en función de B. Fíjese que las funciones no son difíciles de derivar, son sumas y productos nada más, y hay constantes. Entonces, se deriva en función de A, en función de B, se hacen 0 y se encuentran quiénes son A y B para que esas distancias den 0. Y con eso se encuentran los estimadores de mínimos cuadrados. Y los vamos a llamar, como el modelo era alfa más beta por xy más el error, lo que estaremos encontrando son estimadores de alfa, o sea, un alfa sombrero, y estimador de beta, o sea, un beta sombrero. Estos estiman ahí alfa y beta del modelo. La fórmula da así. La primera fórmula que obtenemos es cómo encontrar el beta sombrero. Acuérdense que el beta era la pendiente. Entonces, ¿cómo encontrar el estimador de la pendiente? Se hace, en el numerador es un cociente. En el numerador, la suma en i en j, está escrito en un costadito porque si no era mucho lugar, suma en i en j de xy menos x barra por i sub ij menos i barra. O sea, los sumamos. Y j, o sea, tenemos tanta cantidad de sumandos acá como puntos tenemos en el diagrama de dispersión, los puntos que observamos en este caso en una curva de calibración. Entonces, los productos están formados como la distancia de cada x a su media multiplicado por la distancia de cada y a su media, donde este x y este y son las mismas coordenadas del punto, es el mismo punto. Entonces tenemos xy menos x barra por i menos i barra y sumados para todos los puntos. Y en el denominador tenemos la suma. De nuevo acá tenemos un n. ¿Por qué? Porque cada xy lo tenemos replicado tantas veces. Entonces, esa distancia que hay de cada x a su media elevado al cuadrado, la tenemos que considerar por cuánto fue el tamaño de muestra para ese x. Y acuérdense que acá teníamos 3 puntos por cada x, o sea que este n, y en nuestro caso sería un 3 para cada uno de los niveles de x. ¿Vamos bien? Entonces, esto que son este producto de desvíos se llama SXY. Y esto que son sumatoria de desvíos elevados al cuadrado se llama SXX. Algunos libros lo llaman S sub X al cuadrado y este S sub XY. Entonces yo les pregunto una cosa. Nuestra recta tenía pendiente positiva, porque al aumentar la concentración, aumentaba la lectura en el aparato. Podemos tener modelos donde la pendiente sea decreciente, o sea, se tenga pendiente negativa, pues la recta es decreciente. En ese caso, como esta beta sombrero es un cociente, ¿quién le daría el signo a la pendiente? ¿Quién podría resultar negativo de estos dos, el numerador o el denominador? A ver. ¿Alguien se anima a escribirlo? ¿O a decirlo? Bueno, está muy silenciosa hoy. Bueno, quien puede ser negativo acá es el numerador porque no es una suma de cuadrados. El denominador es una suma de cuadrados, o sea que todos estos sumando son positivos. Acá puede ser que haya algunos positivos y algunos negativos. Y ahora vamos a ver un grafiquito
dónde son positivos y dónde son negativos. O sea que esta pendiente, como este es x'ino, es una suma de cuadrados, este es el que le da el signo a la pendiente. Beta sombrero es la pendiente de la recta, y como en toda pendiente, indica cuánto se espera que varíe y, o sea, delta i, por cada unidad que aumenta x, o sea, un delta x. Esto técnicamente es un delta i sobre un delta x. Y una vez que encontramos el beta sombrero, el estimador de la pendiente, ahora podemos encontrar el alfa sombrero, el estimador de la ordenada al origen. Y eso se calcula como i barra punto punto menos beta sombrero por x barra. Entonces, primero se calcula beta sombrero, y después necesitamos calcular también la media de todos los x y la media de todos los y. Acuérdense que i barra punto punto era la media de i sin importar en el ANOVA el tratamiento, y acá sin importar cuál es el nivel de x. La media de todos los valores de i. La suma de todos los valores de i dividido n. Nosotros acá teníamos, vuelvo a la base de datos, tenemos 15 datos, porque hay 5 concentraciones distintas por 3 datos cada uno. Entonces, si uno hace toda la suma de las lecturas y la divide por 15, tiene i barra punto punto, que es esta media de los i's. Y la x barra, ¿cómo la calculamos? La suma de todos los x dividido 15 también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 4 por 3, más 6 por 3, más 8 por 3, más 10 por 3, por los que están repetidos, más 12 por 3, y después se divide por 15. ¿No? Porque cada x se considera la cantidad de réplicas que se hicieron. Entonces, una vez que tenemos eso, tenemos el estimador de la ordenada al origen. ¿Qué quiere decir ordenar al origen? Es el valor esperado de i cuando x vale 0, pues si x vale 0, perdón, acá no, esto es i barra, déjenme ver. Vuelvo donde tengo la ecuación de la recta, como la ecuación de la recta. Vamos acá, sin importar el error. Cuando x vale 0, el valor de i es igual a alfa, ¿no? Esperen, a ver si la tengo escrita. Ah, miren, bueno. Tengo que escribir acá la recta de cuadrados mínimos, ¿no? La voy a escribir acá con un lapicito y después se la voy a agregar. Una vez que uno encontró alfa sombrero y beta sombrero, déjenme ver cómo escribir acá. Una vez que encontramos alfa sombrero y beta sombrero, lo que vamos a hacer es estimar el valor de i. Vamos a encontrar el i sombrero como alfa sombrero más beta sombrero por x sub i. ¿No? Acá el error ya no cuenta, porque el error está en el modelo, es una especificación teórica de qué significan los errores, pero esta es técnicamente la recta de cuadrados mínimos. Entonces fíjense que cuando x vale 0, el valor estimado de i es igual a la ordenada al origen. O sea que es el valor de i que corresponde a x igual a 0. O bien es la intersección de la recta con el eje de las ordenadas. Este coeficiente, vamos a ver, podría no tener sentido físico, ¿no? Porque en algunos casos no tiene interpretación. El ejemplo que nosotros dimos, por ejemplo, de cuál era el peso del bebé, ¿no? Podríamos pensar, ¿se acuerdan cuando hablamos del peso al nacer de un bebé? Si yo pienso en el peso de un nacer en función de la edad de la madre, por ejemplo, ¿cuál sería la ordenada al origen? Sería el peso que tiene un bebé al nacer cuando la madre tiene 0 años, y obviamente que no tiene interpretación biológica, ¿no? Entonces muchas veces puede no tener sentido, pero vamos a ver después que no conviene, digamos que siempre hay que pensar en el alfa, en la ordenada del origen. Bueno, vamos a hacer una cosa para interpretar acá interesante. Miren lo que hicimos. Estos son los mismos puntos de lectura en función de la concentración X. Tenemos los mismos 15 puntos observados, que antes eran azules, ahora son negros. Y miren lo que hicimos acá. ¿Ven las medidas de resumen? Esto está hecho con el Infostat, tenemos 15 datos, la media de la lectura de los 15 datos, esta es I barra punto punto, y la media de la concentración de amoxicilina es el X barra, o sea, este es I barra punto punto, y este valor es X barra. Entonces, lo que hicimos fue, de este diagrama de ejes, ¿no? Del diagrama de dispersión, ubicamos acá X barra, y acá Y barra punto punto. O sea, trasladamos como el origen de los ejes, lo trasladamos acá, al X barra Y barra.
Entonces, fíjense que este numerador dice que el SXY lo vamos a construir así, con los productos entre las distancias de X a su media y de Y a su media. Entonces les pregunto, agarremos un punto acá, por ejemplo. Ahí. Agarremos este punto. ¿Cuál es la distancia desde este punto a la media? Es esta, ¿no? Esto es X menos X barra. X menos X barra. ¿Cuánto vale Y menos Y barra en este punto? Esto es Y menos Y barra. O sea, Y sub IJ menos Y barra. Entonces, X menos X barra es positivo, porque este valor está a la derecha de la media. Y menos Y barra es positivo, porque este está arriba de la media. Si yo hago X menos X barra por Y menos Y barra, esto tiene signo positivo, porque los dos son positivos, es más por más. Todos los que estén acá en este cuadrante, el producto X menos X barra por Y menos Y barra va a ser mayor que 0. Esto pasa lo mismo acá abajo, miren. Si yo tengo un punto, este sería un primer cuadrante, este sería un segundo cuadrante, este sería un tercer cuadrante y este sería un cuarto cuadrante si yo me ubico en este punto como centro, ¿no? Miren el sentido de cualquier punto de acá. X menos X barra es negativo porque lo tengo a la izquierda. Y menos Y barra es negativo porque está abajo de la media. ¿Y acá qué tengo? Menos por menos. Si yo hago para cualquier punto que esté en este cuadrante X menos X barra por Y menos Y barra, voy a tener menos por menos. O sea que estos productos van a ser positivos. Si yo tuviera un punto acá, este es un modelo muy... Sí, Aida, ¿me querés preguntar algo? Este es un modelo muy dirigido, ¿no? Muy elegido, no hay punto, la X no es aleatoria acá. Pero supónganse que hubiera tenido algún puntito por acá. Si yo tengo un punto por acá, en el cuarto cuadrante, bueno, pensemos por acá primero, el segundo. Un punto por acá. X menos X barra es negativo. Y menos Y barra es positivo. Ahí tengo menos por más, menos. Este producto es negativo. Y cualquier punto que esté acá, X menos X barra es positivo, pero Y menos Y barra es negativo. Entonces, cualquier punto que esté en el segundo cuadrante o en el cuarto cuadrante, esas distancias van a dar negativos. Esos sumandos, estos productos van a ser negativos. Entonces, si yo acá en este numerador tengo la suma de estas distancias, X menos X barra por Y menos Y barra, cuantos más puntos tenga en primer y tercer cuadrante respecto de X barra y barra, voy a tener más términos positivos. Y cuantos más puntos tenga acá, voy a tener más términos negativos. Por eso, esta recta, el beta sombrero da positivo, porque la mayor cantidad de puntos están acá, en este primer y tercer cuadrante. Pero si ustedes tuvieran una recta de pendiente negativa, la mayor cantidad de puntos estarían acá, en el segundo y el cuarto, y tendrían mucho más sumandos negativos, ganarían los negativos. ¿Está bien? Después vamos a ver, ya lo vamos a dejar para la clase que viene, para hacerlo más tranquilos, si uno tiene balanceados los puntos en los cuatro cuadrantes, esto va a dar cerca de 0, porque voy a tener balanceados los productos positivos y los productos negativos. ¿Se entiende más o menos? Bueno, espero que sí, pues están muy silenciosos. Listo, entonces con eso le damos una razón de ser al signo que nos va a dar el beta sombrero. Este después dije que lo vamos a volver a ver porque este mismo numerador lo vamos a tener en el llamado coeficiente de correlación. Vamos a ver algunas cosas de notación. X barra, por supuesto, es la media de todos los X, en nuestro caso las concentraciones. Es la suma de todos los XY multiplicados cada uno por la cantidad de réplicas, y después que sumamos todo eso, lo dividimos por N. ¿Quién es Y barra punto punto? La media de todos los valores de Y. La suma de todos los Y'es dividido N. Fíjense que acá el numerador siempre es N, porque es el promedio de todos. No sé si escuchan ruidos, pero hay una pérdida de gas en el edificio y están los de Metrogas haciéndonos. Espero que no explotemos. Bueno, entonces, habíamos visto que el SXX, que era el denominador del beta sombrero, era la suma de NI por XY menos X barra al cuadrado. Entonces, si uno desarrolla esta fórmula, el desarrollo de esta fórmula, esto, si se acuerdan, era como el numerador del SXX, que es cuando tenían datos agrupados, ¿se acuerdan? Cuando uno desarrolla esta fórmula con los datos agrupados o datos repetidos, ¿qué nos queda? La suma de cada X cuadrado multiplicado por la cantidad de repeticiones de ese X, menos la suma de los X todo elevado al cuadrado dividido el N. Fórmula desarrollada.
vamos a definir una cosa ahora que se llama S sub II, o S sub I al cuadrado, que todavía no lo vimos, pero lo vamos a usar en unas diapositivas más adelante. El S sub II, está bien, ustedes lo vieron, ahora se deberían acordar. Es la suma en I en J de cada I sub IJ menos la media general I barra punto punto y elevado al cuadrado. Si ustedes se acuerdan, esto lo vimos, no con esta nomenclatura, pero sino con la nomenclatura de llamarlo suma de cuadrados total. Era la suma de cuadrados total de la ANOVA. Era el desvío de cada uno de los n datos de la base de datos respecto de la media general, elevado al cuadrado y sumado. Si esto se desarrolla, va a ser la suma de los cuadrados de la i menos la suma de la i de todas las i's elevadas al cuadrado y dividido n. Esto es lo mismo, solo que como acá hay datos repetidos de la x, lo multiplicamos por n, pero como de la i es difícil que se repitan muchos datos, los tomamos en crudo, ¿no? Cada i sub ij al cuadrado. Bueno, esto es lo que llamábamos en ANOVA la suma de cuadrados total. Y el SXY, que en vez de ser la suma de los x cuadrado como en la SXX, o la suma de los y respecto de su media al cuadrado como en el SI, era el producto de los desvíos. Si hacemos distributiva de todo esto, nos va a dar así. Primer término, suma de cada x por cada y, menos. En el segundo término vamos a tener suma de x por suma de y sobre n. Fíjense que la filosofía de estas fórmulas es muy parecida. Pensemos en este. Acá tenemos cada x por cada y. Si estamos en la misma variable, es la variable al cuadrado. Y acá teníamos la suma de todos los x por la suma de todos los y's. Si la variable fuera la misma, sería la suma de los productos al cuadrado. Pues si cada variable es multiplicada por sí misma, es el cuadrado. ¿Se dan cuenta? Acá está discriminado en x e y. Bueno, este es el SXY. Y teniendo esa nomenclatura, el beta sombrero es este SXY sobre SXX, y alfa sombrero es Y barra punto punto menos beta sombrero por X barra. Y acá sí escribí, que había escrito antes, bueno, pero acá tienen, esta es la recta de cuadrados mínimos. Una vez que calcularon el beta sombrero y el alfa sombrero, el estimador de la pendiente y el estimador de la ordenada al origen, arman la recta de cuadrados mínimos. O sea, cada valor estimado, cada i sombrero, acuérdense que lo que estaba sobre la recta eran las mu sub i, eran las medias. Bueno, con esto estamos estimando a esa media, ¿no? Con el valor observado predicho sobre la recta. Lo armamos como el estimador de alfa más el estimador de beta por x sub i. Esta es la recta de cuadrados mínimos, lo que técnicamente se llama recta de cuadrados mínimos. Bien. Entonces la recta de cuadrados mínimos tiene esta ecuación. Además, vamos a ver algo interesante, específicamente de la recta de cuadrados mínimos. Acuérdense que alfa sombrero lo calculábamos así, esta es la fórmula de cálculo del alfa sombrero, y barra menos beta sombrero por x barra. ¿Qué pasa si en esta ecuación yo reemplazo alfa sombrero por su fórmula de cálculo, por y barra menos beta sombrero por x barra? El i sombrero va a ser alfa sombrero, que vale esto, más beta sombrero por xy, ¿no? Solo de reemplazar alfa sombrero por su fórmula. Acá que nos queda un factor común, que es beta sombrero, el factor común de este término y de este término. Lo podemos sacar, factor común que va a multiplicar a xy positivo menos x barra negativo. Entonces, ¿qué nos dice de interesante esta forma de escribir la recta de cuadrados mínimos? Es otra forma de escribir la recta de cuadrados mínimos. Que si el valor de x coincide con la media, si x es igual a x barra, este término vale 0. Entonces, el y sombrero va a coincidir con la media de los valores de y. O sea, que el punto, ¿no? Si x es x barra, entonces sí es y barra. O sea, que el punto de coordenadas x barra y barra es un punto siempre de la recta de cuadrados mínimos. Después lo vamos a graficar y lo vamos a verificar. Bueno. Les iba a comentar algo acá y no me acuerdo qué era ahora. Bueno. Si me acuerdo. Sí, lo que me voy a acordar es esto. Si ustedes ven una recta escrita de esta manera, una constante más otra constante multiplicada por x, lo que multiplica x es beta sombrero y este término independiente es la ordenada al origen. En cambio, si ustedes ven una recta de cuadrados mínimos escrita de esta manera, una constante más
otra constante por xy menos x barra, ¿no? O xy menos una constante, está escrita de esta forma. Entonces, lo que multiplica a este factor es la ordenada del origen, pero el término independiente escrito de esta forma es y barra punto punto, no el alfa sombrero. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Porque si acá alfa sombrero y beta sombrero son constantes, la recta la van a ver escrita como una variable igual a una constante más otra por x. Y si x barra y barra son una constante ya calculada y beta sombrero ya está calculada y ven la y en función de la x, si la tienen escrita de esta manera como x menos una constante, esto va a ser la pendiente igual que acá, pero esto no va a ser la ordenada del origen, va a ser la media de los i's. Tanto si, para que una vez en un examen se tomó y no les resultaba fácil desentrañar qué constantes eran. Bueno, esta es la salida de la regresión lineal, la salida básica en el Infostat. Ahora después la vamos a reproducir. Primero da algo descriptivo, ¿ven? Análisis de regresión lineal. ¿Cuál es la variable dependiente? Lectura. ¿Cuál es el n? R cuadrado, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, esto no lo vamos a ver, pero el R cuadrado y el R cuadrado ajustado sí. Y esta es la salida que a ustedes más les va a interesar. Coeficientes de regresión y estadísticos asociados. Por ahora solo veamos los coeficientes. Esta est es de estimador. Podría decir coeficiente, dice estimador. Acá tienen dos cosas. Una dice const, o sea, los coeficientes, el significado son const y concentración de amoxicilina. ¿Qué es const? Es la ordenada del origen, es la constante, es el término independiente. ¿Qué es la concentración? O sea que este es el alfa sombrero. ¿Qué es el coeficiente de la concentración de amoxicilina? Es el beta sombrero, la pendiente. Ahora la vamos a armar. ¿Por qué no dice acá pendiente? Porque este menú, digamos, de regresión sirve para regresión simple y regresión múltiple. Entonces, ustedes se acuerdan que dijimos, bueno, hace un rato dijimos que a lo mejor no teníamos solo la concentración, sino que capaz que teníamos voltaje del aparato o alguna otra cosa más, temperatura ambiente o lo que fuera. Si ese fuera el caso, acá no tendríamos pendientes técnicamente. Tendríamos un coeficiente que multiplica la concentración de amoxicilina X, otro coeficiente que multiplicaría el voltaje del aparato, otro coeficiente que multiplicaría la temperatura ambiente, etc. Por eso, esta se lo llama con el nombre de la variable X, que en nuestro caso es una única, es la concentración de amoxicilina. ¿Cómo armamos la recta? Sí. Cada I sub I sombrero, cada estimador de I para cada concentración de X va a ser la ordenada al origen, que leemos de ahí, más, acá es porque es positiva, la pendiente multiplicada por XY. De ahí sale la recta de cuadrados mínimos. Cada uno con su signo. Acá la constante ordenada al origen es negativa y la pendiente es positiva. De nuevo acá les pedí la media de cada variable. Acuérdense que era 8 y 12,07. Eran los que habíamos marcado en ese nuevo origen en el gráfico. ¿Para qué lo hicimos esto? Vamos a verificar con número lo que dice acá. ¿Acá qué dice? Que si x es x barra y es y barra punto punto. Entonces, en esta ecuación, a la x le vamos a dar el valor de su media, 8, la concentración de amoxicilina. ¿Cuánto tiene que dar esta I? 12,07, porque es la media de I. Es la cuenta que tienen acá. Y sombrero para el valor 8 de la X es esta cuenta, y esta cuenta da justamente 12,07, que es la media de I. Si eso lo vamos a ver en un gráfico, ahora se los voy a mostrar, esta es la recta de cuadrados mínimos. Cada punto azul del gráfico es I sub IJ. Cada punto que está marcado en rojo es I sombrero, el estimador, el valor sobre la recta. Y la recta tiene esta ecuación. Fíjense que acá hay un punto, este puntito rojo, tiene como abscisa 8 y como ordenada tiene el 12,07. Ahora se los voy a mostrar. Descarto entradas de lápiz y voy a ir, ahora sí, al Infostat. Y acá tienen la base de datos. Yo se la subí. Tienen subida esta base de datos para reproducir todo lo que vamos a hacer. No les hago el gráfico, pero el gráfico lo obtienen en diagrama de dispersión de I en función de la X, si quieren, ¿no? Pero vamos a hacer directamente la regresión. Tienen que se me
Se me aparecen los controles ahí arriba. Ahí está. Vamos a ir a ¿dónde sacamos la salida de regresión? Estadísticas, regresión lineal. Variable dependiente es la lectura. La regresora, o variable independiente, o predictora o regresora, es la concentración de amoxicilina. Vamos a una salida básica. La salida básica tiene coeficientes de regresión estadísticos asociados, lo que vimos en la parte de abajo. Tabla de análisis de la varianza, por ahora no la... Bueno, la dejo, después la miramos. La vamos a ver unas diapositivas más adelante. Opciones, ordenada al origen. Esto no la destilden nunca, porque la ordenada al origen siempre entra en el modelo. Sacar esto querría decir que uno va a dar por sentado que la ordenada al origen es 0, y la única ecuación que va a encontrar va a ser y sombrero igual a beta sombrero por x y nada más. Pero eso no lo hagan, ahora vamos a ver qué nos conviene. Y en diagnóstico, una salida básica es el gráfico de residuos estudiantizados versus predichos, el que habíamos analizado en el ANOVA, y el ajuste. O sea, el ajuste es dibujar la recta, aceptar. Entonces acá tenemos la salida básica. Esperen que voy a agrandar un poquito. Y acá tenemos el gráfico. A ver, ¿cómo obtuvimos los puntos rojos? En los que les mostré antes. En las herramientas gráficas, el predicho, que lo puse en color rojo, le agrandé el tamaño. ¿Ven? Que se agrandan los puntitos rojos porque son el predicho. Son el valor sobre la recta que para cada x se calculó la ecuación, se le aplicó la ecuación de la recta, menos, voy a agrandar decimales. Si yo acá reemplazo por 4, ¿cuál es el valor predicho? Menos 4,6047 más la pendiente 2,0847 por 4. Y ahí me da el valor predicho, que es el que está marcado en rojo. Voy a agrandar un poco acá. Si quieren que aparezcan acá los números, hay que armarlo. A ver, vamos a ponerle, a ver si empiezo en 0. Está bien, empiezo en 0. Y vamos a terminar en 12. Ponen ahí números redondos. Y lo que tienen que hacer, si quieren que aparezcan, hay que ir probando, a ver si aparecen los datos que queremos. Aumentan la cantidad de tics. Ahí está. Con 7 tics, empezando en 0 y terminando en 12, voy a ponerle un solo decimal, le bajo ahí, aparecen el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Título, si quieren, se lo sacan. Acá en series le destildan el título y no tenemos título. Y en el EGI pueden ir desde 0 hasta, qué sé yo, a ver, 25. Está bien, con 25 no perdí ningún número. Pues podía ser que me quedara fuera de escala el último que no quedó. A ver si con algún team más, bueno, con un team más tengo 0, 5, 10, tengo valores redondos. ¿Qué quiero hacer ahora? Quiero que verifiquemos en el gráfico que un punto de la recta de cuadrados mínimos es el x barra y barra. Lo vimos con la ecuación. Vamos a pedirle las medidas de resumen. Está en la diapositiva, pero bueno. Saco concentración de acá y la pongo acá. Quiero de estas dos variables, bueno, el n ya sé que es, saco desvío, saco, solo la media quiero. 12,07 para la y 8 para la x. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer así. ¿Se acuerdan que podemos cruzar líneas en el gráfico, ¿no? El infostat. Entonces, en el x voy a ponerle en líneas de corte el 8, que es la media. ¿Ven que pasa por el punto rojo? En el i voy a poner el 12,07 en línea de corte. 12,07. Enter. ¿Ven que justo toca este punto rojo? Porque este punto rojo es el punto de coordenadas x barra y barra. ¿De acuerdo? Esperando un poco estos puntos. Bueno, eso en cuanto al gráfico. Y la salida ya la vimos, ¿no? La salida, resultados. Esta tabla ANOVA la vamos a ver después. Esto no lo miramos. Y de esto todavía nada. Por ahora lo único que vamos a ver es esto, de dónde sacamos la ecuación de la recta de cuadrados mínimos. Lo demás vamos a volver después. Bien. Observaciones hasta el momento. A cualquier nube de puntos se le puede ajustar una recta.
aunque tengan una nube de puntos que sea lo más asquerosamente alejado de la recta, ustedes le meten en la ecuación, se meten en regresión lineal y una recta les va a ajustar y la recta va a ser lo que pase lo más cerca posible de todos los puntos. Ahora, que el modelo lineal sea válido es otra cosa. Después vamos a ver cómo sospechamos si ese modelo lineal es adecuado. Cuando uno mira la nube de puntos, más o menos ya se imagina si va a ser una recta razonablemente o no. Y después vamos a ver cómo nos van a ayudar también los residuos a eso. Otra cosa, todavía no hablamos de distribución normal. No le pusimos el supuesto de normalidad a la variable, ni a los errores, ni nada. Lo único que dijimos, si vuelven para atrás, van a ver que pusimos la esperanza de los errores es 0. Pero no le pedimos ningún supuesto de distribución. Pero, si yo quiero demostrar la validez del modelo, o quiero estimar los parámetros mediante intervalos de confianza, necesito otros supuestos. ¿Qué quiere decir estimar los parámetros mediante intervalo de confianza? Yo ya estimé la ordenada al origen con alfa sombrero, una estimación puntual a partir de los datos. Estimé la pendiente con el beta sombrero, una estimación puntual a partir de los datos. Ahora, yo sé que los parámetros andan cerca de los estadísticos. ¿Qué tan cerca, como dijimos antes, o qué con tanta precisión los estoy estimando? Necesito un intervalo de confianza. Pero el intervalo de confianza lleva inherentemente un cálculo de una probabilidad. Pues nosotros entramos en la tabla para buscar ese coeficiente de confianza y tenemos que saber en qué tabla entrar. Para eso necesitamos saber qué distribución y para eso necesitamos supuestos sobre la distribución de las variables o de los errores. Entonces, si ustedes se acuerdan, el modelo era esto. Alfa más beta x y más un error. La esperanza de I sub ij, que era mu sub i, era alfa más beta por xy, porque la esperanza de los errores es 0, por eso acá no aparece el error. Lo que nos está diciendo esto que es quien está realmente arriba de la recta están paradas las mu sub i sobre la recta de mínimos cuadrados. Y ahora vamos a ver qué supuestos queremos. Queremos que las i tengan distribución normal, que las i sean normales, con esperanza alfa más beta por xy, y las desviaciones estándar sigma. Entonces fíjense, además que sean independientes, cada tubito es distinto. Entonces, ¿se acuerdan los supuestos? Normalidad, independencia, homogeneidad, varianzas. Les dije que los íbamos a arrastrar hasta el final de la cursada. Bueno, normalidad, independencia, homogeneidad, varianzas. O bien, si el modelo lo escribimos como alfa más beta xy más el error, a los errores le pedimos distribución normal, con esperanza 0, desviación estándar sigma, independientes. Entonces, la normalidad, la independencia y la homogeneidad de varianzas están siempre. Lo que depende es dónde planteamos la normalidad y la desviación estándar. Puede ser sobre la variable o sobre los errores. Ustedes acuérdense que cuando nosotros en el ANOVA calculamos los S cuadrado para la variable I sub ij, nos dieron iguales que los S cuadrado cuando lo calculamos, o sea, las varianzas, cuando lo calculamos para los errores. ¿Está bien? Bueno, ¿qué quiere decir que las variables sean normales y que las mu sub i estén sobre una recta? Esto es el gráfico más lindo que pude encontrar. Este gráfico tiene acá las x. Nosotros teníamos 5, en vez de acá hay 4. Bueno, x1, x2, etc. Para cada x, tenemos acá la variable y. O sea, esta recta es la que tiene las mu sobre la recta. Es la recta poblacional de donde todas las mu sub i están sobre la recta, ¿no? La recta del modelo, digamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense que todas las que están sobre la recta son las mu. ¿Qué es esta mu? Esta mu es la esperanza de esta variable i. Esto tiene 3 dimensiones, porque acá tenemos la x, acá la y, y necesitamos el tercer eje para que nos dé la función de densidad, de probabilidad. Ya que le pedimos normalidad, la función de densidad es la de Gauss. Esta la conocíamos, solo que acá le damos distinta nomenclatura. ¿Cuál es la función de densidad acá de estas Gauss? Es la función de densidad de la variable i para cada x, condicionada a cada x, porque en cada x tiene distintos parámetros, distintas esperanzas, aunque la misma desviación estándar, y va a ser 1 sobre la raíz de 2pi por sigma cuadrado por e a la menos 1/2, hasta acá todo conocido. Antes que era era x menos mu sobre sigma. Ahora, en vez de x es cada i sub i, menos mu sub i, menos su respectiva media, mu, que es esta. Esta es mu para esta distribución, esta es mu para esta distribución, esta es para esta y esta es para esta. ¿Está bien?
Entonces estas son todas las campanas de Gauss para los iésimos niveles de la variable X. Y fíjense que todas estas campanas de Gauss tienen el mismo perfil, la misma dispersión, porque a todas les pedíamos la misma desviación estándar, la misma varianza. Entonces este sería nuestro modelo. ¿Por qué nosotros decimos que si los errores fueran 0, acá no habría dispersión? Todas las lecturas nos hubieran dado iguales a la media. Pero justamente, como para cada esta concentración había una dispersión de la variable I lectura, que se podía depender a la humedad del ambiente, a la temperatura ambiente, a una pequeña diferencia en la concentración obtenida al preparar en el tubo, todas esas variabilidades que el experimentador no puede controlar, hacen que haya esta dispersión. Nosotros de esta concentración que obtuvimos 3 valores distintos de concentración, de lectura. Para esta otra concentración 3 distintos, y cada uno de estos son parte de esta distribución. Son una pequeña muestra aleatoria de toda esta población posible de lecturas que tendrían estas dispersiones. ¿Se entendió esto? ¿El gráfico? Bueno, hoy estoy acostumbrada, me tienen relegada al silencio, nadie me habla. Bueno, bajo estas condiciones, que los errores tengan distribución normal, 0, sigma, y que sean independientes, es que beta sombrero y alfa sombrero, que son estadísticos, que son variables aleatorias, como todo estadístico, capítulo 5, distribución al muestreo, los estadísticos son funciones de la muestra, los estadísticos son variables aleatorias, la variable aleatoria beta sombrero también tiene distribución normal. ¿Con qué esperanza? Beta. ¿Con qué desviación estándar? La raíz cuadrada de sigma al cuadrado dividido el SXX. Todo esto es conocido. ¿Qué me dice que la esperanza de beta sombrero sea beta? ¿Qué me dice de propiedad acerca del estadístico beta sombrero? Nada, ni por el chat. Bueno, me dice que beta sombrero es estimador insesgado de beta, porque su esperanza coincide con el parámetro. ¿Cuál es la distribución de alfa sombrero? Normal, con esperanza alfa, y con esta desviación estándar. Además del sigma cuadrado sobre el SXX del beta, del que teníamos para beta sombrero, tenemos la suma de NI por XY cuadrado dividido N. ¿Y qué nos dice de alfa sombrero como estadístico, como estimador del parámetro? Que es un estimador insesgado, porque su esperanza es igual al parámetro alfa. Entonces, estos círculos rojos nos indican que ambos son estimadores sin sesgado de su respectivo parámetro. Y estos azules es algo importante porque es importante que esta SXX esté en el denominador. Ahora vamos a ver por qué. Porque de las dispersiones de estos van a depender las longitudes del intervalo de confianza, ¿no? Entonces, después vamos a ver lo importante es que esa SXX esté en el denominador. Bueno. Recta de cuadrados mínimos. Y sombrero igual a alfa sombrero más beta sombrero por XY. Vamos a calcular el predicho. La esperanza de I sombrero. Es la esperanza de esto. Acuérdense que para calcular el predicho, calculamos cuál era el valor esperado según el modelo. El modelo es este. La recta de cuadrados mínimos es esta. Vamos a calcularle la esperanza. La esperanza es la esperanza de esto. De alfa sombrero más beta sombrero por XY. X es una constante, porque la eligió el experimentador. Y estos son estadísticos, estimadores de sus parámetros, donde sus esperanzas coinciden con el parámetro. Entonces, la esperanza de alfa sombrero es alfa, la esperanza de beta sombrero es beta. O sea que la esperanza del I sombrero es alfa más beta por XY, y es mu sub I, ¿no? Porque es la esperanza. Y eran las mu sub I que estaban sobre la recta en nuestro modelo. ¿Con quién estimamos a este mu sub I? Tradicionalmente con una X barra, entonces yo podría agarrar estos 3 y calcularles la media. Y si quisiera estimar mu sub 2, agarraría los 3 puntitos que tengo acá y calcularles la media. Pero tengo algo mucho mejor. ¿Qué es? Como estas medias son o sea, las mu sub I son la esperanza de estos I sombrero, y esta mu sub I la puedo estimar con el valor sobre la recta, entonces para estimar cada una de estas medias,
lo que me alcanza es agarrar el X y meterlo en la ecuación de la recta de cuadrados mínimos. Y yo así podría estimar la lectura media para cualquier valor, aunque no fueran estos observados. Porque ¿ustedes qué harían? Si quieren una concentración observada, tienen la X acá, quiero estimar el valor medio de la lectura, ¿qué hago? Con la X me meto en la ecuación de la recta, por más que no haya sido uno de los puntitos esto, me meto en la ecuación de la recta. Voy hasta el eje Y, y acá tengo un isombrero, ¿no? O sea que con ese valor estoy estimando a mu sub i. ¿De acuerdo? O sea que si vale el modelo de regresión lineal, el valor predicho de i para cada x es un estimador insesgado de mu sub i, ¿no? Porque la esperanza es igual a mu sub i. Esperen, ¿por qué fui acá? Ah, porque voy a la diapositiva que sigue. Bueno, ¿está bien? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahora, fíjense que si el modelo es adecuado, y esta es una buena recta para estimar el valor esperado, ¿no? ¿Quién es un buen estimador de la varianza? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que la variabilidad de los datos vienen dado por esta, por i sub j menos i sub i sombrero? ¿No? Porque dijimos que era el valor observado menos el valor esperado. Medíamos las distancias hacia el valor sobre la recta. Ahora ya sabemos cuál es la buena recta, la que calculamos, con la cual calculamos estos i sombreros, la recta de cuadrados mínimos. Entonces fíjense, si yo hago cada i sub j menos i sombrero, lo elevo al cuadrado y lo sumo, me está dando estas distancias al cuadrado una buena medida de la variabilidad inherente a los datos, de la que el experimentador no puede controlar. Me está dando una buena idea de quién es la varianza. ¿Se entiende? Porque si estos puntos estuvieran todos muy juntitos, estas distancias serían muy chiquitas, y quiere decir que yo tendría una varianza muy pequeña. Pero si los puntos están muy dispersos, estas distancias, que son estas distancias, serían muy grandes, elevadas al cuadrado muy grandes, y me estarían indicando una varianza grande. O sea que esta es una suma de cuadrados que me indica una variabilidad. Pero como toda suma de cuadrados necesita sus grados de libertad. Y les pregunto, ¿ven que está dividido por n-2? ¿Por qué está dividido por n-2? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los grados de libertad de los estimadores de la varianza? Cuando yo con n datos estimaba una media, los grados de libertad eran n-1, porque con n datos estimaba un parámetro. Cuando teníamos dos grupos, ¿qué hacíamos? n1 más n2 menos 2, porque con los n datos, que eran n1 más n2, estimábamos dos parámetros, dos medias, las medias de cada grupo. Cuando teníamos el ANOVA, dijimos que con los n datos de todas las base de datos, estimábamos i medias, una media por cada grupo. Siempre era n menos la cantidad de parámetros que estábamos estimando. O sea, el estimador de la varianza, el estadístico que es estimador de la varianza, tiene como grados de libertad n, tamaño total de la muestra, menos la cantidad de parámetros que están estimando. Entonces les pregunto, ¿cuál es la razón de ser de este n-2? A ver si alguien se da cuenta, ¿no? Si es n menos la cantidad de parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, me parece que dejaron la imagen y se fueron, ¿no? Bueno, si estoy sola me lo voy a contestar yo. n-2 porque estamos estimando dos parámetros. Con nuestra base de datos estimamos dos parámetros alfa y beta. Por eso los grados de libertad son n-2. Si desarrollamos esta fórmula, hacemos el cuadrado del binomio, etc., la fórmula desarrollada nos da lo siguiente, para este cuadrado medio residual. Nos da el SII menos el SXY al cuadrado sobre el SXX. Con esto calculamos la suma de cuadrados residual. Si la dividimos por n-2, tenemos el cuadrado medio residual, que es el estimador de la varianza. O sea, este cuadrado medio residual es el mejor estimador de la varianza que tenemos. Porque si el modelo es adecuado, la esperanza de este cuadrado medio residual coincide con sigma cuadrado. O sea, sería un estimador insesgado de la varianza poblacional, si el modelo es adecuado, ¿no? O sea, si esta recta ajusta bien esta serie de datos. Entonces, dijimos que pedíamos distribución para obtener un intervalo de confianza para los parámetros. Entonces, fíjense, vamos acá, a la distribución. Beta sombrero tenía esta distribución, normal con esta esperanza y esta desviación estándar.
Cuando el estadístico tiene distribución normal, una distribución simétrica, ¿qué hacíamos para un intervalo de confianza para el parámetro? Estimador más menos un valor de tabla por el error estándar del estimador. Si yo conociera esta varianza, el intervalo de confianza, ¿qué sería? Estimador beta sombrero más menos zeta alfa sobre 2 por la raíz cuadrada de sigma cuadrado sobre el SXX, por el error estándar. Pero yo no conozco sigma cuadrado. ¿Con quién lo estimo? Como estoy en el modelo de regresión, lo estimo con el cuadrado medio residual. Y el cuadrado medio residual tenía n-2 grados de libertad. Entonces, en el lugar donde iría la varianza, pongo el cuadrado medio residual. Por lo tanto, el valor de tabla ahora no puedo usar el zeta alfa sobre 2. Tiene que ser un valor de la t, porque como acá yo lo estoy estimando con un estadístico, porque no tengo a sigma cuadrado, entonces voy a pasar de la Gauss a la t. Y este punto crítico va a ser t alfa sobre 2, n-2. ¿Está? Entonces ven que es un intervalo simétrico respecto del 0, digamos, pues los valores críticos son simétricos respecto de 0, entonces tengo estimador más menos valor de tabla por el error estándar del estimador. ¿Está bien? Y eso me va a dar un intervalo de confianza para beta. Observen que acá en el medio pongo al parámetro beta, ¿no? Los límites los construyo con valores de la muestra, con estadísticos, pero es un intervalo de confianza para un parámetro desconocido. Y si yo quisiera construir intervalo de confianza para alfa, bueno, acá les puse lo del n-2, ¿no? Si quiero construir intervalo de confianza para alfa, ¿qué voy a hacer? Vamos acá. Alfa sombrero, más menos. El valor de tabla por este error estándar. A su vez un estimador. De nuevo acá sigma cuadrado, lo estimo con el cuadrado medio residual. Por eso el valor de tabla va a ser el de la t, t alfa sobre 2, n-2. Los grados de libertad de la t se los da el estimador de la varianza, el cuadrado medio residual. Por eso la t tiene n-2 grados de libertad. ¿Está bien? De nuevo, este es un intervalo alfa sombrero más menos valor de tabla por el error estándar. Y acá adentro siempre es un parámetro. Acá es el parámetro beta, acá es el parámetro alfa. Nos puede interesar plantear alguna hipótesis acerca de algún valor de los parámetros, ¿no? Yo tengo un intervalo de confianza ahora. Fíjense qué hacíamos. Estimamos puntualmente. Después estimamos por medio de un intervalo. Y después el capítulo que venía era un test de hipótesis. Entonces, una vez que yo tengo un intervalo de confianza, puedo plantear alguna hipótesis acerca de algún valor del parámetro. Entonces, ¿qué podría interesar? Supongamos, para beta, ¿qué valor les podría interesar contrastar para la pendiente? ¿Qué valor podría ser interesante? Contrastar me refiero a rechazar o aceptar, ¿no? Bueno. Beta igual a 0 y beta distinto de 0. ¿Por qué 0? Porque si yo tengo una recta de pendiente 0, es una recta que no me sirve. Porque una recta de pendiente 0, ¿qué implica? Que para cualquier x todos los y son iguales, ¿no? Entonces no me sirve una recta donde la y sea una constante, porque ¿para qué me voy a tomar el trabajo de hacer una experiencia con distintas concentraciones si la lectura va a ser siempre la misma? Entonces, esta hipótesis nula de que beta es 0 se dice que es una regresión no significativa. Si beta es distinto de 0, la regresión es significativa. Significativa por lo de significación de la regresión, pero piensen como regla mnemotécnica no significativa, que no significaría nada para nosotros, una recta de pendiente 0, ¿no? En cambio, sí me interesa distinto de 0, pues si es una recta con pendiente distinta de 0, realmente es predictora para distintos valores de x, predictora de los distintos valores de y. ¿Cómo plantearíamos el estadístico de prueba para evaluar esta hipótesis? ¿Se acuerdan de las preguntas que nos hacíamos? Primero, ¿con quién estimábamos a beta? Con beta sombrero. Y segundo, ¿qué nos planteábamos? La distribución del estadístico. La distribución de beta sombrero es esta. Entonces, el estadístico prueba, ¿cómo lo armábamos? Con beta sombrero menos el valor de la hipótesis nula dividido el error estándar. Pero como estamos estimando a sigma cuadrado, en lugar de sigma cuadrado le ponemos de nuevo el cuadrado medio residual.
¿Está bien? Y este estadístico va a tener una distribución T con n-2 grados de libertad bajo H0. De nuevo, este menos 2, ¿quién se lo da? El cuadrado medio residual, porque era n menos los dos parámetros. Y este estadístico tiene distribución T con n-2 grados de libertad bajo la hipótesis nula, bajo el supuesto de la hipótesis nula. Estas salidas del Infostat, con estas medidas de resumen pueden calcular todo esto. Miren, para la variable I lectura tienen acá el n, la suma de los I sub ij y la suma de los cuadrados, I sub ij cuadrado. Cuando van al Infostat y van a las medidas de resumen, tienen un clic en un lugar que dice suma y hay una que dice suma de cuadrados. Y ahí les da la suma de los cuadrados. O sea, después de haber elevado cada valor al cuadrado, sumado. Y acá lo que hice la variable x por y para que sea fácil. Si ustedes van a usar el Infostat, lo que pueden hacer para que sean rápidos los cálculos es esto. Acá van a hacer datos, fórmula. La variable la llamé x por y, x asterisco y, igual. Y van a hacer x por, multiplicado, o el asterisco de acá, la lectura, calcular. Y acá tienen x por y. Entonces, si ustedes quieren las medidas de resumen de todo esto, para usarlo tienen lectura, concentración y x por y. Entonces, la medida no la necesitamos, sí la suma y la suma de los cuadrados. Y esta es la salida que tienen ahí en la diapositiva. Entonces, con esta, con el n, la suma y la suma de los cuadrados, el SI, ¿qué va a ser? Es la suma de los cuadrados de la variable I, 2805,59, menos la suma de los I's al cuadrado dividido n. Ahí tienen el SII. El SXI, la suma de cada X por cada Y, menos la suma de los X por la suma de los I's dividido n. Y el SXX es la suma de los X cuadrado, es esta, 1080, menos la suma de los X 120 al cuadrado sobre n, sobre 15. ¿No? Y una vez que tienen el SII, SXI y SXX, aplican la fórmula para calcular el cuadrado medio residual. Y 13 grados de libertad, porque tienen 15 datos, 15 menos 2 son 13 grados de libertad. ¿Mm? Y ahí tienen el cuadrado medio residual. Ahora se los voy a mostrar en la salida de Infostat. Si quiero calcular el estadístico de prueba, para ver si beta es 0 distinto de 0, hago beta sombrero, 2,0847, ya lo tenían las salidas anteriores. Menos 0, ¿por qué? Porque en la hipótesis nula pongo un beta igual a 0. Si ustedes quieren poner a prueba una hipótesis que la pendiente sea otro valor distinto de 0, ese valor se lo tendrían que restar acá en el estadístico de prueba. Como en general ponemos beta igual a 0 contra beta distinto de 0, acá le restan un 0. Sobre la raíz cuadrada de el cuadrado medio residual calculado con esta fórmula sobre el SXX que vale 120. Esta cuenta da 8,3239. ¿Está bien? Eso para el estadístico de prueba. Ahora vamos a ver el p-valor y eso. Ahora, ¿cómo calculamos el intervalo de confianza? Beta sombrero más menos T alfa sobre 2 n-2 por la raíz del cuadrado medio residual sobre el SXX. Vamos a reemplazar. Beta sombrero lo habíamos sacado de la tabla de las primeras salidas del Infostat. Más menos 2,160. Esto es un intervalo de confianza para el 95%. Tenemos 13 grados de libertad y quiero el valor que deja 5% en la suma de las dos colas. Voy al Infostat. Estadísticas. Probabilidades y cuantiles. Voy a una T con 13 grados de libertad porque es 15 menos 2, 13. Y si quiero un intervalo para el 95%, sí, 95%. En la suma de las dos colas hay 5%, en la cola derecha hay 0,025. ¿No? Valor crítico, 2,160. Valor crítico, 2,160. Acá.
por la raíz cuadrada del cuadrado medio residual, que está calculado acá, sobre el SXX. Beta sombrero más menos el error estándar, y acá tienen el intervalo de confianza, para beta, que va de 1,5 a 2,626. Intervalo del 0,95, por eso en la suma de las dos colas acá había el 5%. Vamos a mirar de la salida. Dijimos que la ecuación de la recta de cuadrados mínimos era esta, ¿no? El beta sombrero es 2,0847, lo usamos acá como numerador del estadístico y lo usamos acá para sumar y restar la aproximación. ¿Qué más? Error estándar. Ven que 0,25, bueno, ahora, acá está. Ven que el error estándar era la raíz cuadrada del cuadrado medio residual sobre el SXX, es el error estándar de beta sombrero, es este 0,2504. Si ustedes hacen beta sombrero sobre esto, les da el estadístico de prueba, 8,3237, bueno, siempre los decimales va a haber alguna diferencia, ¿no? ¿Se entiende? Si hacen este estadístico dividido el error estándar, les da el estadístico T. Intervalos extremos del intervalo de confianza para beta, 1,5436, bueno, más o menos, y 2,6 y pico. Nosotros piensen que lo hicimos a mano aproximando, acá está hecho con todos los decimales, por eso les va a cambiar siempre un poco, pero bueno, hasta el segundo decimal es lo mismo. ¿Para qué sirven estos datos? Fíjense. P-valor, menor que 0,0001. ¿Cómo se calculó ese P-valor? Ese P-valor es el área que hay en las dos colas a partir del 8,3239, porque es el estadístico de prueba, en una T con 13 grados de libertad. ¿Sí? Acuérdense que el P-valor siempre es el área en la zona de rechazo a partir del estadístico de prueba. Es un test de dos colas. El estadístico de prueba dio 8,3239, quiere decir que en la suma de las dos colas van a tener un P-valor que va a ser más chico, un área que va a ser más chica que un 10 milésimo. 8,3239. Lo vamos a verificar acá. Probabilidades y cuantiles. T con 13 grados de libertad. 8,3239, calcular. Ven que el área en la cola derecha es 7,22 por 10 a la menos 7. Por eso se pone directamente menor que 0,001, porque es un área enormemente pequeña. A ver, acá. Bueno, otra cosa. Tienen un intervalo de confianza para beta. Si uno les pide que decidan si la regresión es significativa a partir del dato del intervalo de confianza, ¿cómo hacen ustedes? Acuérdense, si el parámetro supuesto bajo la hipótesis nula está incluido en el intervalo de confianza, no se rechaza la hipótesis de que el parámetro pueda valer eso. ¿Cuál es el valor de la hipótesis nula? Es beta igual a 0. ¿Qué tengo que hacer? En el intervalo de confianza para beta, para la concentración, para la lectura en función de la concentración de amoxicilina, ¿qué me fijo? Si el 0 está incluido o no en el intervalo. El intervalo no contiene al 0 porque los dos extremos son positivos, o sea que se rechaza la hipótesis de que beta sea 0. El intervalo es del 95%. ¿A qué nivel de significación se rechaza la hipótesis? Al nivel del 5%, el área complementaria. ¿Ok? Entonces, hasta ahora tenemos dos lugares de la salida donde ver si la regresión es significativa. Primero, estadístico de prueba y su p-valor. Este p-valor es menor que el 5%, menor que el 1, menor que lo que quieran. Es enormemente chico, o sea que se rechaza la hipótesis que beta es 0. Y el otro lugar es el intervalo de confianza para beta. Si el intervalo no contiene al 0, la regresión es significativa al nivel del 5%, porque el intervalo de confianza está construido para el 95% de confianza. Bueno, entonces, intervalo no contiene al 0, la P del test es mucho menor que 0,05, entonces la regresión es altamente significativa. ¿Qué significa en términos del problema? La lectura en el espectrofotómetro varía significativamente con la concentración de amoxicilina, no es una lectura constante. Vamos a ver qué pasa con la ordenada al origen.
Hasta ahora no habíamos mirado el renglón del ordenado al origen. Si miramos este renglón, vemos que el límite inferior es menos 9, y algo, y el límite superior es menos 0,01. Está muy cerca del 0. No contiene al 0, está medio cerca de contenerlo. Si nos fijamos el p-valor es 0,04, que aproximado al segundo decimal es casi un 0,05. Entonces uno estaría tentado de decir, bueno, para concentraciones 0, la lectura en el aparato tiene que ser 0. Entonces, ¿por qué tengo que estar aguantándome una ordenada al origen negativa, cuando a lo mejor podría pensar que la ecuación podría ser directamente la pendiente multiplicada por la constante, por la concentración, ¿no? Por la X, y que pasara por 0? Bueno, esto es el caso que ya vimos, el caso real. Fíjense que si ustedes prolongan esto hacia abajo, ¿no? Imaginariamente llegan al menos 4. Consulta, que todavía no lo dijimos. ¿Hasta dónde dibuja la recta el infostat? La dibuja desde acá hasta acá estrictamente. No la prolonga ni para aquel lado, ni la prolonga para esto. ¿Por qué? Toda recta de cuadrados mínimos se ajusta siempre dentro del rango observado de la variable x. No se extrapola. Interpolar pueden interpolar todo lo que quieran. Una vez que tienen esta ecuación, meten la concentración que quieran siempre que esté entre 4 y 12. No pueden pasarse ni para allá ni para allá. Pueden interpolar todo lo que quieran en el medio, pero jamás extrapolar. O sea, la recta de cuadrados mínimos se ajusta estrictamente dentro de estos límites. Por eso no la dibuja ni un ápice más allá del rango observado. Entonces, si pensamos en un intervalo, en un test de hipótesis para alfa, un alfa igual a alfa 0, con un alfa distinto a alfa sub 0, el estadístico, por supuesto, lo armaríamos así, ¿no? Alfa sombrero menos el valor del parámetro de la hipótesis nula sobre el error estándar de alfa sombrero. Y esto tiene tn-2 bajo h0, y bueno, nada, harían el... y el estadístico, se hacen esta cuenta, el estadístico con este un 0, el estadístico que les marca acá siempre es restándole 0. Bueno, este p-valor es muy cercano a 0,05, entonces uno dice, estaría tentado de simplificar el modelo, de no modelar la ordenada al origen. Pero fíjense, ¿qué pasa si uno, vieron que les dije tilden siempre? ¿Qué pasa si destildo el ordenado al origen? Da este gráfico. Por supuesto la pendiente cambió, porque cambió la situación, no modelaron el alfa sombrero. Da 1,57 por la concentración. Entonces fíjense lo siguiente, da esta recta, ¿no? Si da esta recta, ven, yo acá les puse, les prolongué hasta 0, y les dibujé la recta prolongada hasta el 0. Evidentemente esta recta la forzamos a pasar por el 0, ¿sí? La forzamos a pasar por el 0. Pero ven que ahora esta recta no hace un buen ajuste. Esta sí era una buena recta promedio, tenían tantos valores por arriba más o menos como por abajo. Ahora vamos a dibujar los residuos. ¿Se acuerdan que los residuos tendrían que tener una estructura aleatoria alrededor del 0 y sin estructura? Bueno, miren, acá no son lindos estos residuos. Acá tienen muchos que están por debajo, ahí sí hay por arriba y por abajo, y acá están todos por arriba. Esta no es una buena distribución de residuos. Entonces, esta recta no me va a ajustar bien a los datos. A lo mejor sí por el medio, pero si yo me voy a los extremos y quiero estimar el valor de la lectura, cuando meto un valor acá, el valor de la lectura me va a dar un predicho por acá arriba, que no es el predicho que me sirve. El predicho que me sirve está alrededor de acá, más o menos centrado en los valores observados. ¿Se entiende que esta recta no sirve? Entonces el modelo no conviene simplificarlo. Siempre aguántense un valor de alfa sombrero. Ahora, les pregunto, el hecho de que la recta tenga que pasar por... Perdón, no la recta. Que la lectura, al alzar la concentración 0, que la lectura sea 0, esta recta de este lado, esta recta no invalida que pase eso. ¿Por qué? Porque podría ser perfectamente que esto fuera así, que a lo mejor para 0 vale 0, pero que yo acá al principio tenga, por ejemplo, hasta una exponencial, que en algún momento esto se linealice, y que después de que se me terminó el rango de valores observado, esto no va a seguir hasta más infinito, porque la escala se me termina en un momento. Entonces lo más probable es que esto en un momento haga así un plató, una meseta. Entonces esto no excluye que para concentración 0 la lectura valga 0, pero no con la ecuación de esta recta.
¿Se entiende? Bueno, ni siquiera me dicen sí o no. Esto verifico que me parece que pusieron la fotito y se fueron. Ok. Análisis de varianza para testear la pendiente, para testear la significación de la regresión. Entonces dijimos, ahora habíamos visto dos partes. Una parte de la salida con el intervalo de confianza, veíamos si contenía el 0 o no. La otra parte de la salida con el estadístico de prueba, con el test de hipótesis. Ahora vamos a ver otra tercera que no la vimos, ocultamos esa tabla, pero es una tabla de análisis de la varianza, que nos va a permitir testear si beta es 0 o beta distinto de 0. Me parece que no les puse la hipótesis acá, ahora se las voy a escribir para que les quede escrita. Siempre que planteamos una ANOVA, partimos de la variación general, la variación total. Y la variación total de toda la base de datos es el desvío de los n datos, de los i sub ij, todos los datos de la base de datos, respecto de la media general y barra punto punto. Entonces es i sub ij menos i barra punto punto. ¿Qué hacemos acá? Lo que hacemos es, como en el ANOVA, ¿qué hacíamos en el ANOVA? Sumamos y restamos y subí punto barra, ¿no? ¿Se acuerdan? La media del tratamiento. ¿Por qué? Porque la media del tratamiento era el predicho según el modelo de ANOVA. ¿Quién es el predicho según el modelo de regresión? Era el i-sombrero. ¿Se acuerdan? El predicho era el i-sombrero, el estimador de la media. Bueno, entonces acá en el modelo de regresión lo que vamos a sumar y restar es el predicho. Es el i-sombrero, es el valor sobre la recta de cuadrados mínimos. Entonces sumo y resto esto. Este miembro es igual a este. Entonces, dado esto, vamos a analizar ahora quién es cada uno de estos dos. A este ya lo conocemos, este primer término. Todo esto, por supuesto, en función de que después vamos a elevar al cuadrado y sumar. A este lo conocemos. Esto eran las distancias entre los valores observados y el valor predicho. ¿Cómo se llamaban esas diferencias entre observado menos predicho? Eso lo vimos la clase pasada en el ANOVA. A eso se lo llamaba residuo. Y definimos hoy, en una diapositiva anterior, el cuadrado medio residual a partir de estas diferencias, de los observados respecto del predicho, después elevado al cuadrado, etc. Estas no las vimos todavía. Ahora las vamos a ver en el gráfico. Pero como en todo ANOVA, si elevamos al cuadrado a ambos miembros, el doble producto da 0, nos va a quedar esta fórmula, ¿no? La suma de cuadrados esta va a ser igual a la suma de cuadrados esta, que la vamos a llamar residual, más esta suma de cuadrados que ahora vamos a ver de qué se trata. Miren acá. Esta, la distancia entre los i-sombrero y barra punto punto son estas. Los i-sombreros son los puntos rojos que están sobre la recta. Y barra punto punto es el 12,05, 12,07, que era la media de los valores de i. Y estas distancias son estos segmentos rojos. Fíjense, este. ¿Cuándo estos segmentos van a ser más grandes? ¿O cuándo van a ser más chicos? Si se dan cuenta pensando en esta recta. I barra punto punto es una constante, ¿no? Y la distancia entre los observados, entre los predichos a la recta son estas. ¿Cuándo esto va a ser grande? ¿O cuándo van a ser chiquitos? Globalmente, ¿no? Siempre va a haber grandes y va a haber chiquitos. Pero ¿cuándo estos van a estar más distantes los i-sombreros de la media general? ¿No? Bueno. Estos predichos van a estar tanto más lejos de la media general cuanto mayor sea la pendiente de la recta. Cuando esta recta tenga mayor pendiente, estos predichos van a estar lejos de la media general. Si la recta está muy acostada porque tiene pendiente muy chiquita, los predichos van a estar muy cerca de la media general. Y si la recta tuviera pendiente 0, los predichos serían iguales todos a la media general. O una recta pendiente 0 estaría justamente acostada acá sobre i barra punto punto. ¿Ok? Entonces, estas distancias se deben a la regresión. Entonces, fíjense, estos segmentos que tienen marcados acá, los azulcitos son total, es la distancia de i sub ij a i barra punto punto, son estas distancias. Estas son las distancias azules, esta, la que llamamos total. Y esta está construido como esto más esto.
Este es el que acabamos de ver, es el segmento rojo, la distancia del predicho a la media general. Y este segmento negro es la distancia entre los I sub i j a I sombrero. ¿Se entiende que este segmento es igual a la suma de estos dos? Siempre para cada punto pueden construir esa suma. ¿Sí? Entonces, estas, a ver si puedo poner los colores, déjenme ver. A ver. Acá está. Estas es este segmento azul que dice total. El segmento negro es este, la distancia de los I sub i j a I sombrero. Este es el residual. Y estos, que son rojos, los escribimos ahí en rojo, estos son los segmentos rojos que son los debidos a la regresión. Y estos, bueno, estos son la total siempre, ¿no? Total. Entonces, total es igual a residual más regresión. Y acá se ve fácil, con este punto se ve la distancia. De este a la media es la distancia total, es la variación total. De este al estimado es el residuo. Y del estimado a la media total esa es la regresión. Entonces siempre esta distancia va a ser la misma. Esta suma de cuadrados total va a estar particionada en residual más regresión. O sea que las sumas de la suma de cuadrados va a ser esta. Y esto lo vamos a volcar después en la tabla de la ANOVA. Pensemos en los grados de libertad. La suma de cuadrados total siempre tiene n-1 grados de libertad. La suma de cuadrados residual tiene n-2 grados de libertad, por lo que vimos antes, porque es n menos la cantidad de parámetros, alfa y beta. Y la suma de cuadrados debida a la regresión siempre va a ser igual a k-1, a la cantidad de parámetros menos 1. Como tenemos dos parámetros en la regresión simple, alfa y beta menos 1, es 1. Si tuviéramos una regresión múltiple, esto sería más de 1 grado de libertad, pero en la simple siempre es 1, porque es la cantidad de parámetros menos 1. Así como en el entre, ¿se acuerdan que era la cantidad de parámetros menos 1? Eran I medias menos 1, bueno, acá también. Con las sumas de cuadrados y los respectivos grados de libertad podemos armar el estadístico. Acuérdense que en el denominador, como tenemos cuadrados medios, el estadístico va a ser un estadístico de una distribución F de Fisher. En el denominador siempre ponemos el estimador de la varianza, y en el modelo de ANOVA el estimador de la varianza es el residual. Y en el numerador, el cuadrado medio de la regresión, que va a ser tanto más grande cuanto más yo tenga que rechazar la hipótesis nula. No perdamos de vista que, a ver, lo voy a escribir por acá, la hipótesis nula es beta igual a 0 y la hipótesis alternativa es beta distinto de 0. Entonces, cuanto mayor sea la pendiente y más tenga que rechazar, que beta es 0, más grande va a ser el cuadrado medio de la regresión, porque dijimos que más grande no iban a ser estos segmentos, por eso ese va al numerador. Entonces, ¿cómo construimos el cuadrado medio de la regresión? Como la suma de cuadrados de la regresión dividido 1. ¿Cómo construimos el cuadrado medio residual? Suma de cuadrados residual dividido n-2. Por eso, este estadístico, si vale la hipótesis nula, que beta es 0, es una F con 1 grado de libertad en el numerador y n-2 en el denominador. ¿Sí? ¿Cuándo rechazo? Si este estadístico es mayor que el valor de tabla correspondiente de la F de Fisher, con un nivel de significación alfa, 1 grado de libertad en el numerador y n-2 grados de libertad en el denominador. Les puse esta fórmula porque después vamos a volver sobre esta fórmula, pues la vamos a necesitar. ¿Cómo calculan la suma de cuadrados total? Era el SII, que ya vimos la fórmula. ¿Cómo calculan la suma de cuadrados residual? Ya vimos la fórmula, SII menos SXY cuadrado sobre SXX. ¿Cuál es la fórmula de la suma de cuadrados debida a la regresión? SXY al cuadrado sobre SXX. Fíjense que si ustedes suman esto, este término está positivo y acá está negativo. Si esto lo eliminan, esto queda el SII. O sea que la suma de cuadrados debida a la regresión es la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados residual. ¿Está bien? Bueno. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto
una f con un grado de libertad en el numerador y ciertos grados de libertad en el denominador los tiene que hacer acordar a la equivalencia entre la t y la f. ¿Se acuerdan que dijimos que eso lo íbamos a ver de nuevo, esta equivalencia entre cuando vimos distribución en el muestreo, que la t al cuadrado era una f, dijimos que la habíamos visto en ANOVA y que la íbamos a volver a ver en regresión y que la íbamos a usar también en regresión. Miren acá, coeficiente de relación estadísticos asociados. Esto ya lo vimos. Esta es la que no habíamos visto todavía, que era la tabla del análisis de la varianza. Esta es la suma de cuadrados de la regresión de I con la concentración. Un grado de libertad, esto sobre esto es el cuadrado medio de la regresión. Suma de cuadrados de los residuos, residual, dividido 13. 13 era n-2 grados de libertad. Si dividimos esto, es el cuadrado medio residual que lo vimos en las diapositivas anteriores. Este es el SII, la suma de cuadrados total, con 14 grados de libertad, porque teníamos 15 datos menos 1, y 13 más 1 son los 14 grados de libertad de la suma de cuadrados total. Miren el estadístico T, 8,3237. Si lo elevan al cuadrado, da 69,2840. ¿Se acuerdan que la t al cuadrado era una f con un grado de libertad en el numerador y los mismos de la t en el denominador? Esta t tenía 13 grados de libertad porque eran n-2, porque usábamos el residual como estimador de la varianza. Y esta f tiene un grado de libertad en el numerador y los mismos de la t en el denominador. Acá de nuevo tenemos el caso donde una t al cuadrado es una f. Si hacen esta cuenta, el estadístico de la t elevado al cuadrado es el de la f. Y esta es la tercera parte que vimos, el tercer lugar de la salida, donde veíamos si la regresión era significativa. En el intervalo de confianza, con el estadístico T y con el ANOVA. Los tres son exactamente coincidentes en su resultado. La conclusión va a ser la misma. El intervalo de confianza estamos limitados por el 95% porque rechazamos al 5%. Este p-valor para el T, para el test T, va a ser exactamente el mismo que este para la ANOVA. Acá los dos son menores que un 10 milésimo, pero si este fuera, no sé, 0,004, este sería 0,004. Tienen exactamente el mismo valor de P porque es el mismo análisis, cambiado de escala, digamos. Acá tienen la prueba. Este estadístico T, era este, ¿no? Beta sombrero menos 0 sobre la raíz del cuadrado medio residual sobre el SXX. La misma fórmula que vimos 2 diapositivas anteriores. Y tenía n-2 grados de libertad. Si esto lo elevamos al cuadrado, la t elevado al cuadrado, fíjense, el beta sombrero era SXY sobre SXX. Si está elevado al cuadrado, es XY cuadrado sobre SXX cuadrado, porque la potencia es distributiva respecto de este cociente, y es distributiva respecto de este cociente también. ¿Sí? SXY cuadrado sobre SXX cuadrado. Y acá este denominador, donde todo es positivo, la raíz cuadrada de todo esto al cuadrado, la raíz se va con el índice el exponente se va con el índice de la raíz, queda cuadrado medio residual sobre el SXX. Bueno, ¿qué hicimos acá? Este SXX está en el denominador del denominador, es lo mismo que estuviera en el numerador, por eso este SXX se simplifica con uno de los de acá. ¿Qué quedó en el numerador? SXY cuadrado sobre SXX. Y en el denominador quedó el cuadrado medio residual. Y fíjense que el SXY cuadrado sobre el SXX tiene esta fórmula, ¿no? SXY cuadrado sobre el SXX es la suma de cuadrados debida a la regresión. Y como tiene un grado de libertad, es el cuadrado medio también de la regresión, porque está dividido por 1. Y acá tenemos el cuadrado medio residual. Y justamente la fórmula cuadrado medio de la regresión sobre cuadrado medio residual es la fórmula del estadístico F. Por eso acá probamos que la t al cuadrado es igual al estadístico de la F. Esta t al cuadrado es igual al estadístico de la F, que tiene por supuesto un grado de libertad del numerador porque viene de los grados de libertad de la suma de cuadrados de la regresión, que tiene un grado de libertad. ¿De acuerdo? Bueno. A ver, esperen, déjenme ver una cosa. Descarto. Quiero verla ahora. Son menos 20. Esperen, porque mi idea creo que era llegar hasta acá para no correr y que pudieran familiarizarse un poco con esto.
Sí, yo diría, porque es como demasiada información para una clase, y aparte son muy pocos y no sé qué tanto van a volver a ver. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar acá, esperen un cachito, vamos a ver los supuestos y toda la clase que viene, y las bandas de confianza y las bandas de predicción las vamos a ver también la clase que viene. No sé, ¿quién les parece? Sí, lo vamos a dejar para la clase que viene, a ver si la clase que viene se animan un poco más. Se los dejo ahora entonces con la salida básica de la regresión, hasta acá, hasta la del análisis de la varianza. Y después vamos a hacer las bandas de confianza y predicción y los supuestos. Esperen un segundo. Voy a sacar esto de acá, a ver si puedo. Y vamos a hacer esto. Acá, vamos a mirar el resto de la salida. Entonces, cuando ustedes hacen la salida básica, tienen que mirar. Acá el n nada más. Acá todo lo que vimos. Estas dos últimas no la vean porque esto se usa más para la regresión múltiple. Miren hasta acá. Tienen que mirar hasta acá. Acá tienen el estadístico T y esta es la tabla del análisis de la varianza. Acuérdense que al primer renglón de acá mucho no nos interesa, pues siempre va a coincidir, así como en ANOVA de un factor coincidía con el entre, en regresión simple va a coincidir con el renglón de la regresión, así que el modelo no lo miren. Y acá sí es la tabla de análisis de varianza, ¿no? Con un grado de libertad para la regresión, n-2 para el error y n-1 para el total. Entonces, por ahora los dejo que miren la salida básica de la regresión. Y para la próxima clase vamos a ver las cosas que faltan, que son más interesantes, pero quiero creer que van a estar un poco más familiarizados con esto para ver lo que sigue después, que vamos a ver lo que se llaman las bandas de confianza y de predicción, y vamos a ver los supuestos, y vamos a analizar también un poco más lo que le hablamos de los residuos, acá. Los residuos cuando el modelo es adecuado y cuando el modelo no es adecuado. Así que bueno, vamos a dejar acá porque no sé si quedaron, a ver, voy a dejar de compartir. Bueno, ¿están ahí o se fueron? Ya estoy. Ah, bueno. Yo pensé que estaba sola porque nadie contestaba. Bueno, ¿les pareció demasiado para un día? Bastante, sí. Bueno, entonces mejor, con más razón. Dejemos acá, analicen eso. Traten con las bases de datos que les subí, la que dice amoxicilina, la que dice adrenalina no la usen todavía porque la vamos a ver la clase que viene. Pero es muy fácil, ya vieron cómo es. Lo único que hicimos fue hacer la salida de la regresión con la salida básica y pedirle estadística descriptiva, que ya lo vimos. Era para verificar nada más esas cosas. Traten de ver un poco, de mirar, aunque sea la clase no la miren, pero miren el PowerPoint para ver que más o menos, para entender un poco las cosas de la salida y cómo hacen la regresión. Bueno, la clase que viene, si son más, les voy a mostrar cómo hacerlo con la calculadora. En la calculadora busquen el modo regresión y regresión lineal. Y les digo después cómo entrar los datos en el modo regresión. Porque en el modo regresión no necesitan hacer todas las cuentas a mano. Lo que tienen que hacer es pedirles, lo que les digo, lo que les da básicamente, la suma de los x, la suma de los x cuadrado, les da la suma de los y, la suma de los y al cuadrado, y les da también la suma de los x por los y, la regresión. Si no tienen calculadora con modo regresión, la usan en modo estadística, pero ahí ¿qué hacen? Meten por un lado los x y le piden todo lo que necesitan para x. Y las medias de x, la suma de x, la suma de x cuadrado. Por otro lado, borran y meten los valores de ordenadas. Le piden la y barra, suma de y cuadrado. Y después, cuando borran eso, tienen que poner los productos, cada x por cada y. Y de ahí sí le piden la suma de los x, la sumatoria, ¿no? Pues si metieron los productos, piden la suma. Si tienen regresión, meten los pares ordenados. ¿Se acuerdan cuando vimos en ANOVA o en datos agrupados que tenían que usar la parte estadística? Bueno, ahora no tengo la calculadora a mano. En la parte estadística usaban
cuando tenían datos repetidos, ponían X, shift, coma y la frecuencia. Bueno, en regresión no hacen shift, coma, ponen el X, la teclita de la coma, ponen el Y y ya entra el par ordenado. Y ya entran, como en este caso, los 15 datos. ¿Está bien? O sea, solo meten los pares ordenados y después se le pide toda la información. Si pueden hacerlo con el Infostat, mejor. Lo hacen más rápido y como el regulatorio va a ser en las casas, si pueden usar el Infostat, mejor. Así que bueno, entonces dejamos acá y seguimos el martes que viene a partir de intervalos de confianza y de predicción. ¿De acuerdo? Bueno, chao, nos vemos el martes que viene si Dios quiere. Que tengan linda semana. Chao, profe, gracias. Chao.